Buenas, conciudadanos todos. Bienvenidos a otra entrega de En Familia con Despierta. Hoy con un tema que es la espinita en la sociedad dominicana. Vamos a hablar con el licenciado Jerónimo Meléndez sobre migración. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué podemos hablar de ese aspecto? Porque ahora mismo la migración dominicana, en República Dominicana, perdón, ya no se habla en sí de la parte de la diáspora haitiana, ahora tenemos una diáspora venezolana, aparentemente se nota todo como sin control, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo de parte del gobierno? ¿Qué se ve? ¿La ley existe? ¿Está bien hecha? ¿Le falta algo? ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con la ley como tal, la ley está muy bien, está bien concebida, está bien hecha. Hay que resaltar, y aunque parezca como baladí, pero tengo que decirlo, la ley sigue siendo la ley, ¿no? Entonces está ahí establecida. Ahora bien, una cosa es la ley y otra cosa es políticas de migración. Es decir, cada país organizado debe tener una política migratoria. ¿Y eso en qué consiste? Por ejemplo, por citar, nosotros normalmente citamos a Estados Unidos como un ejemplo a seguir como sociedad, pero yo me iría un poquito más, por ejemplo, en nuestro hemisferio, a ver políticas migratorias como Canadá, muy bien definidas. Y Canadá, de hecho, tiene un sistema o un nivel o una forma de filtrar a sus nuevos migrantes bajo otro criterio que no es el que, por ejemplo, vemos en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, se dan el lujo de saber y entender quiénes son los que ellos necesitan como sociedad para que migren. Y es lo que debería pasar, por ejemplo, con nosotros. Nosotros tenemos que definir una política migratoria. Muchos de nosotros nos quejamos como ciudadanos, y algunos con algunos recuerdos históricos en relación al tema migratorio, y tendemos a ver a los haitianos. Hay una especie de sentimiento patriótico en contra de la migración masiva de haitianos, y realmente lo que sucede es que aquello es un conglomerado de personas en un estado fallido que intentan sobrevivir. Entonces, la supervivencia de forma natural les hace salir despavoridos a buscar cómo mantenerse. ¿A dónde corren? A donde entienden que pueden realizar su sueño, su desarrollo, su trabajo por remuneración. Lo tienen que venir a hacer a donde ellos entienden que es más posible. Y es entendible. Claro. Porque con el hambre nadie va a jugar. Mira, desde que se comenzaron los procesos de ingenios de caña, siempre ha habido esa migración y ellos se retornaban. Y había un cierto control, Trujillo, Balaguer, pero después que sucedió el terremoto en Haití, o sea, ha sido como una apertura que hasta en los corrillos, ¿verdad? Se va diciendo, como si fuese una especie de salvaguarda del mismo gobierno, de permitirle a la comunidad internacional hacer entrar los haitianos aquí y yo liberarme de otras cosas, ¿verdad? Luce, yo en ese sentido lo veo como lo que a veces algunos nos referimos a las famosas teorías de conspiración. No son tales. Aquí, vuelvo y repito, veo una especie de subsistencia o supervivencia natural por parte del nacional haitiano que viene para acá. Ahora bien, de lo que acabas de citar, es histórico el hecho de que se contrataban braceros haitianos para cumplir la zafra azucarera o el corte de la caña en las zafras azucareras, y históricamente fueron tratos que hicieron en su día nuestro dictador Trujillo con el dictador de ellos, Papadó Duvalier. Ellos hacían sus convenios de yo te paso obreros o braceros
tú los tienes ahí, me pagas, porque el primer y más grande tratador o tratadista de blancas, habría que ver si el término está acuñado, pero el primero que trataba ese tipo de esclavismo era ese gobierno o régimen haitiano hacia el régimen dictatorial dominicano. Pasaban, pero luego ese costo de traslado, a pesar de lo que mucha gente diga, porque queremos a veces seguir dándole loas a Trujillo, no se trataba entre ellos. ¿Cómo los devuelvo? El costo de devolverlos, ¿cómo es? No lo trataban y por eso se quedaban aquí, muchos. Aquella matanza del 37 es precisamente aparentemente un dime y te diré entre los dictadores, y Trujillo entiende que la forma de resolverlo fue de la forma más sanguinaria que bueno, pero ahí hubo el inconveniente de que Trujillo entendía en ese momento de que ellos habían cogido parte de lo que era nuestra frontera y hasta le cedió, en esa nueva delimitación, le cedió algo a los haitianos y por eso lo comenzó a echar. Bueno, es bueno saber que las fuentes de las que contamos para basar nuestra historia estaban muy, como suele pasar ahora. Yeah. O sea, uno ve que tiene la prensa secuestrada y que hay 2 o 3 periodistas que pueden decirse que son independientes, pero la mayoría sigue una línea de lo que traza el gobierno como su línea de información. Sí, ¿no? no, lógico, eso sí. Entonces, en ese sentido, no podemos dar como cierto si todo lo que se dice de esa acción en ese momento de Trujillo fue exactamente así. Ahora bien, partiendo del hecho otra vez de lo que es la política migratoria como tal, y de lo que vemos hoy, por ejemplo, de la cantidad de haitianos que vienen, particularmente desde mi propio punto de vista, es algo que tiene que ver con las autoridades que nosotros tenemos en la frontera. Esos son los que permiten que ellos crucen hacia acá, a través de un soborno o un pago de un tipo de peaje que hace que las autoridades, llámese ejército, quien fuera que está ahí apostado para velar por la seguridad de la frontera, se ve beneficiado por el paso de esos infelices por ahí. Bueno, pero tú hablabas ahorita de la política migratoria como Estado. O sea, ningún incumbente de las Fuerzas Armadas que esté apostado ahí en la frontera va a hacer nada si no le es permitido. Eso es lo que pasa. O sea, aquí hay una especie de zona gris. Uno no sabe, pero lo cierto es que, como le comento yo a muchas personas que me hablan de la migración haitiana y de la preocupación que hay de muchos dominicanos con relación a la cantidad de haitianos en República Dominicana, yo puedo decirte algo. Yo lo hago a manera de un ejercicio social, y ojo, quizás este no sea exactamente el tema que vinimos a dilucidar aquí, pero lo hago saber. Cuando vas en la calle un domingo o un sábado en la tarde, quien está caminando a pie y quien anda ahora en una bicicleta es por lo general haitiano, y no son 3 ni 2, sino muchos. Entonces, ¿qué te da eso a ver? Sencillamente que efectivamente llegan muchos. En 2015 se promulgó una ley a raíz de una sentencia que luego nos devino a nosotros en un problema internacional, y que la diáspora haitiana, y cuando me refiero a la diáspora haitiana no es exactamente a la que está en República Dominicana viviendo, sino cuando nos referimos a diáspora haitiana es aquella que está apostada en Senegal, o aquella que vive en Canadá, o aquella que vive en Estados Unidos, que son en cierto sentido una clase pensante. Ellos llegan y se agencian, tienen un lobismo muy, muy bien estructurado, y lograron presentar la imagen de la República Dominicana como que nosotros éramos xenófobos, que nosotros tratábamos mal a los haitianos,
y que no le dimos cabida. O sea, eran las cosas que se estaban ventilando. Cuando el dominicano de a pie y el dominicano que está aquí sabe que, si bien es cierto que hay una animadversión real por un tema histórico y por muchas diferencias culturales que tenemos, también no es menos cierto que los tratamos bien. Nosotros nos llevamos con los haitianos. Definitivamente aquí el dominicano no trata mal a nadie. Exacto. Ellos lamentablemente de una u otra forma son el último eslabón en construcción, en los trabajos que muchas veces el dominicano por la falta de buen pago no lo hace. Lo que suele pasar con cualquier migración, otro. Cuando nosotros vamos a los Estados Unidos de forma ilegal, pues vamos a conseguir los peores trabajos. Ahora, lo que no pasó con respecto a la migración haitiana es ese deseo de que yo estoy aquí, quiero nacer dominicano, pero soy haitiano. Yo te lo digo porque el secretario de Relaciones Exteriores pidió ayuda de la comunidad internacional y para la creación de 4 hospitales. Uh-huh. Para 4 hospitales en Haití. Entonces lo que se dice por debajo es que al haitiano no le interesa que le construyan esos hospitales allá, que ellos quieren nacer aquí. Hay expresidentes haitianos que dicen, no, cuando yo me muera, que me entierren en Santo Domingo, yo vivo aquí, que me entierren aquí. Entonces, un Estado fallido, una patria que no es patria para sus conciudadanos, solamente enarbolan la patria para exigir un deseo a nivel internacional, pero no es porque sirve, porque sus políticos nunca han hecho nada por su pueblo. Entonces, yo quiero decir ¿qué va a pasar con ese país? ¿Nos lo van a fusionar como hablan algunas teorías? Mira, eso realmente yo lo veo muy remoto. Lo que yo sí percibo es que, particularmente recuerda, haitianos son tantos como nosotros. Es decir, aparentemente su censo, ellos son tantos como nosotros. Se han reproducido y han llegado a ser una nación poblada. Es decir, la isla de la Española es una isla que tiene 20 millones de habitantes aproximadamente. Entonces, estamos muy poblados, ¿no? Y lo que vemos aquí de repente es una muestra de esos que, por más que digamos, y exagerando la nota, haitianos aquí, exagerando, deben ser como 1 millón. Pero según datos hay como medio millón, quizás 585 mil. Bueno, vamos a suponer que hay un dato errado y de repente es 1 millón. Bien. Da la percepción de que cuando salimos a la calle es más de 1 millón. Claro. Lo cierto es que aún fuese 1 millón, aún fuese medio millón, lo que ellos representan en cuanto a nuestro porcentaje de población es alto como migración. Entonces, les dan los trabajos o los empleos que no son los mejores empleos. Lo que yo te iba a comentar era precisamente, y voy a retraer los temas a donde quería llegar. Uno, quería resaltar el hecho de que ciertamente los haitianos tienen un celo patriótico muy alto, es muy bueno. Es decir, tú vas y cruzas la frontera y te vas a encontrar con haitianos, los cuales ellos les duele su patria. Y la defienden y entienden que en algunos momentos le dan unas o ciertas ínfulas de que tienen más derecho. Y es un asunto hasta histórico. Y aplican la ley mejor que nosotros a nivel migratorio. En días pasados hubo 2 dominicanos que fueron y entraron supuestamente sin la visa, ilegalmente, y tuvieron presos 15 días. Efectivamente. Aquí no hay preso ninguno por cómo entran. No. Y entran como becerritos, ¿no? No lo es. Lo cierto es que para tratar de suplir lo que derivó como el problema de la crisis, de la supuesta apatridia que estábamos fomentando con relación a esos haitianos que habían nacido en suelo dominicano, yo entiendo que nosotros no nos defendimos correctamente. Porque es que la constitución haitiana, la vigente, establece el concepto de jus angeli. Es decir, no importa dónde nazcas, tú sigues siendo haitiano. Eso no lo vi por ningún lado en nuestra defensa. Esa tal apatridia no existía.
pero también hubo una defensa y vamos a tomar una pequeña pausa en el sentido de que todo aquel que está en transición en un país, aunque nazcan sus hijos, es del otro país. Entonces, Sí. vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir con este tema que es muy interesante. Sí, Paquito. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Amigos, continuamos con el segmento sobre migración con el licenciado Jerónimo Meléndez. Bien, como comentábamos hace un ratito, el tema de esa apatridia que se llegó a comentar, que estábamos fomentándola. Tú mencionas lo de la parte de de lo que fue la base de la sentencia. La base de la sentencia, o la sentencia, se centraba en decir que tenían una calidad de tránsito, que en base a ese tránsito entonces no le correspondía obtener la nacionalidad dominicana. Repito, para mí, más allá de ese solo hecho, estaba el asunto de hacer resaltar que ellos nunca quedaron sin patria. Ahora bien, como Por el nuestra asunto constitución, del jus sanguinis, que tú dices que Exacto. contiene su constitución. como nuestra constitución tenía el jus solis como concepto de nacimiento, no obstante, no tenía un jus solis como el de los Estados Unidos, que el de Estados Unidos está definido como simple y sencillamente al que nace ahí. Entonces nosotros teníamos un jus solis que es en base a los que nacían aquí, que no estaban en condición de tránsito. Ya. Entonces, Que lo especificaba bien, efectivamente, entonces esa era la razón por la cual, pero igual no nos defendimos bien, y por la presión internacional y quién sabe qué otras cosas, se cedió a hacer una ley de regularización. Entonces, en esa ley de regularización permitía que los extranjeros que podían demostrar que estaban viviendo en el país desde el 2011 hasta, entre otras cosas, ¿no? La ley es un poquito amplia, le daba el carácter de residentes legales. Entonces, todo el que se acogió a esa ley y sometió sus papeles, entonces se vio beneficiado en el cambio de su estatus migratorio. Lo interesante es ver que en ese momento se les proveyó, por parte del superior jerárquico de la Dirección General de Migración, que en este caso es el Ministerio de Interior y Policía, les proveyó de unos carnets con una numeración interesante, que comenzaba con un carnet y comenzaba con un número DO y una serie de cosas. Y el DO de dominicano. No sé cuál fue el criterio que se utilizó para dar esa numeración o esa identidad numérica, pero lo cierto es que tú sabías que en la ley incluso se previó que con ese número y con ese carnet
podían ser inscritos en la seguridad social. Eso se retardó porque la ley, a pesar de que se puso en vigencia, normalmente aquí las leyes van acompañadas de un reglamento de aplicación. En este caso como que se coció todo muy rápido y no se llegó a tener el mecanismo de cómo se iban a aplicar las cosas. Al punto tal de que cuando se llegó al vencimiento de lo que la ley establecía como ese carnet, que tenía un tiempo de vigencia, cuando se llegó a eso, las autoridades no sabían qué iban a hacer. A partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Fue la pregunta que le surgió a las autoridades de la República Dominicana. Y entonces, entre lo que la pelota corría para acá y para allá, pues al final, hoy por hoy, y aparentemente luce como improvisado, pero no fue tan improvisado, claro está, se estableció un centro de atención para asuntos migratorios de la regularización. Tú vas hoy día a la Dirección General de Migración y en la parte trasera han habilitado un centro para esos ciudadanos que en su momento se regularizaron. Y aparentemente luce como aquel día cuando nosotros veíamos esas filas interminables de aquellos extranjeros, en su mayoría haitianos, buscando y tratando de aplicar para la regularización del año 2015. ¿No crees tú que la falta que tuvimos nosotros como Estado, como gobierno, durante tantos y tantos años, y comenzar a hacer esa ley que quisieron hacerla hasta retroactiva, con muchos de esos jóvenes que nacieron aquí, que han tenido familia, que se criaron como dominicanos, se hicieron profesionales como dominicanos? De hecho, casos hasta de chefs que están en otras islas, que vinieron y perdieron pasaporte, o sea, un desastre. No, era un tema el registro civil les había dado un acta de nacimiento dominicana, les había provisto de eso, y a partir de ahí, no siendo muertos civiles, ellos sacaron sus cédulas, sí, hicieron su vida normal, sacaron sus títulos universitarios, todas las cosas, y al final de repente te vienes y te ves con que tú no eres nada, tú no eres dominicano. Entonces ahí yo creo que radicó el problema. O sea, sonamos mucho, hicimos bulla con ese aspecto, porque si tú dices, ok, mira, hasta aquí, vamos a regularizarlo de este año para adelante, efectivamente, y los de atrás lo vamos a reconocer, ya tienen... Particularmente para mí debió haber sido así, pero recuerda que era sobre la base de un recurso de constitucionalidad del cual se falló, y que ese fallo indefectiblemente tenía que derivar en consecuencias, y las consecuencias fueron esas, y por eso tanto el revuelo. En mi modo muy particular de ver las cosas, verdaderamente no lo veía justo, pero fue un fallo, y a partir de un fallo, y si tú eres un Estado organizado y tienes una interpretación de la ley en la cual entiendes que las cosas pasaron así, hubo motivaciones, pues ni modo. Ojo, hubo votos disidentes en la sentencia que emanó el Tribunal Constitucional, pero hubo una mayoría que se circunscribió a emitir un concepto judicial, y ese concepto judicial pues derivó en lo que luego pasó, que nos vimos en el ojo de la tormenta en lo que tiene que ver con asuntos internacionales. Pero esa comunidad internacional ha sido como muy injusta con República Dominicana, porque definitivamente hemos sido nosotros los que más ayuda le hemos dado al gobierno haitiano. De hecho, cuando pasó el terremoto, la primera y creo la única ayuda que llegó fue la nuestra. La más rápida. Entonces, de hecho, yo te puedo decir una cosa, increíblemente, todo eso que viste que se anunció en los CNN y internacionalmente, y los miles de millones de dólares que llegaron, no llegaron. Ahí está. Todavía el Palacio Presidencial haitiano sigue en exactamente las mismas condiciones en las que del 13 de enero del 2000. Cuando yo oí al secretario de Relaciones Exteriores que le iban a construir 4 hospitales, él utilizando el dinero de la comunidad internacional, pues me alegré. Porque nadie quiere recibir a los haitianos. O sea, hay un problema cultural, ¿verdad? Educacional,
que lamentablemente no es que tú seas un xenófobo, No. sino, Ni oye, no racista. hay costumbre, o sea, una persona que lamentablemente hacen lo que sea en la calle, se han visto videos que se han vuelto virales. Ujú. Entonces, ya hay un problema hasta de salud pública con respecto a eso, y nosotros tenemos que cuidarnos. De hecho, la mortalidad infantil, la mayor es producto por esas parturientas haitianas, porque no tienen un médico que la ha tratado mes por mes, y ellas simple y llanamente vienen a parir a la República Dominicana. Cierto. Entonces, 7 de cada 10 son haitianas que vienen. Hay un costo Ujú. a nivel de gobierno sobre esas personas que no están regularizadas y le estamos permitiendo. Bueno, casualmente vi no hace mucho, aparentemente un video de un ciudadano chileno quejándose amargamente porque ahora mismo el haitiano trata de hacer hasta lo imposible por conseguir la forma de llegar a Chile. Chile los estaba recibiendo muy bien. Chile sí tiene una política migratoria real. Muchas veces las políticas migratorias se definen por el simple hecho de quién va a sostener el sistema sanitario. Obviamente hay otros factores que pesan sobre ella, que es cuál es el índice de natalidad, cuánto es la clase o cuáles son las edades que más predominan según proyecciones, y esos son los factores que determinan una política migratoria. En esa política migratoria, nosotros nos estamos abriendo las puertas a esa diáspora venezolana que sabemos que tiene muchísimos problemas políticos ahora mismo. Nos abrimos muchas veces a cualquier europeo, y de repente aquí hay una serie de personas viviendo en el país sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de documentación. Por ejemplo, te puedes encontrar un pederasta europeo que vive en Puerto Plata plácidamente y está condenado, o un narco. De hecho, recientemente se salió a la prensa un pedófilo que había sido condenado en varias ocasiones y que no increíblemente, pero porque allá puede suceder, la persona es acaudalada, es decir, tenía mucho dinero, tiene mucho dinero, y de repente encontró en República Dominicana aquel paraíso de poder vivir. Aquí es abierto a la hora de tú, porque tenemos que ver las cosas en su justa dimensión. Tú como Estado, como República Dominicana, a los únicos que les pide visa para ingresar son a los norcoreanos, a los cubanos, a los haitianos y a uno que otro paisito por ahí. Les pedimos visas para ingresar. Después a todo el mundo, si viene en calidad de turista, tiene hasta 30 días para estar aquí. Que eso está fenomenal porque Perfecto. vivimos parte del La turismo. gran mayoría de aquellos que tú dices que vienen en esa condición son turistas, es decir, vinieron en condición de turistas. ¿Qué suele pasar, por ejemplo, con los venezolanos? Saliendo también de una situación apremiante que está pasando en su nación, pues, salen a donde entienden que les puede ir mejor. Quiero dejar claro de que, contrario a lo que mucha gente a veces se le meten en la cabeza, en el chip, no es República Dominicana el lugar de preferencia de salir a los venezolanos, ¿ok? No es República Dominicana. Porque yo a veces veo a gente que dice, no, porque aquí estamos mejor. No. Salgámonos de esa, veamos la realidad como es. Ellos, su primer punto de partida o su primer punto hacia donde quieren emigrar no es República Dominicana. Vienen muchos, pero repito, no es el lugar número uno al cual ellos van. El lugar número uno donde van los venezolanos se llama Colombia. Luego le sigue Brasil, luego le sigue Perú y luego le sigue Chile. Y así sustantivamente, como dicen algunas personas, pero sucesivamente. República Dominicana es un lugar al cual cuando ellos vienen se sienten bien, pero no es el número uno. Perfecto. Ahora bien, una vez vienen aquí y están aquí, ellos vienen en calidad de turistas. Es decir,
pueden permanecer 30 días sin ningún inconveniente. Por alguna razón, hermanos venezolanos tienden a pensar que son 90 días. No son 90 días, son 30. ¿Qué pasa en esos 90 días? Que es una información errada que tienen muchos. Lo que pasa es que en el día 31 hasta el día 90 van a pagar exactamente el mismo monto de multa para salir del país, que son 2.500 pesos. Eso es lo único que pasa en esos 90 días. Pero a partir del día 31 están de forma ilegal. Entonces, esa condición para aquellos que desean y que se han sentido bien en la República Dominicana y entienden que quieren vivir aquí, tiene que regularizarse. Es decir, tienen que cambiar su estatus migratorio de ser una persona que es considerado turista y que a partir del día 31 ya es un ilegal. Si esa es la condición que quieren cambiar, pues hay los mecanismos. Eso existe. Eso no es imposible. Es algo que se puede lograr. Cabe resaltar el hecho de algo. El venezolano promedio está mucho mejor educado que un dominicano. Entonces, no es menos cierto de que cuando están en la búsqueda en el mercado laboral, les es mucho más fácil conseguir un empleo por esas condiciones. Amén de que, por lo general también por su mezcla racial, se ven mejor que nosotros. Sí, ¿no? Entonces, es un asunto de que en el mundo esa es la realidad. Bien, vamos a hacer otra pausa y vamos a continuar hablándole a la diáspora venezolana que se encuentra aquí en el país cómo puede transmitir o cómo puede arreglar su proceso migratorio aquí en República Dominicana. Volvemos en breve. Se acabó la... Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Continuamos, queridos televidentes. Seguimos. ¿Qué puede hacer aquel venezolano que quiere tramitar su residencia? ¿Qué dificultades se pueden presentar? ¿Qué facilidades tiene por parte de las autoridades del gobierno? Mira, según mi experiencia y lo que recientemente veo por el trato diario a nacionales venezolanos, la primera opción que le doy es, así como a veces, o sea, lo que yo veo que está emigrando son personas que tienen una edad nacieron en los 80, la mayoría han nacido en los 80, de los que están inmigrando, de los que han tenido el valor de decir me voy de Venezuela y ya no aguanto más, nacieron por encima de la década, son millennials, para estar claros. Muchos de ellos, increíblemente, no se han dado cuenta de que tienen un ancestro o un familiar muy cercano que es dominicano. Un padre, un abuelo, un tío. En esas condiciones pueden perfectamente
apelar a su raíz dominicana. Es la primera y la más fácil. Es un escenario que de repente no se da tan frecuente, pero puede pasar. Pero ¿cómo me habla de que podrían tener? O sea, ¿qué relación se puede tener? Buscan en su árbol y se dan cuenta de que abuelo era dominicano, había nacido en República Dominicana. ¿Y se han dado caso? Sí. Yo me he encontrado ya como con 4. Ok. Y entonces resulta ser que su madre, o sea, a esa madre de ese venezolano, le corresponde la nacionalidad dominicana. Oh, perfecto. Entonces lo hace así y la madre puede perfectamente hacer un pedido por reunificación familiar. Pero eso quizás no son los más. No son los más, por eso comencé con el más remoto y que puede pasar. Puede pasar, o sea, tú hurgas en tu árbol y te das cuenta de que tienes esa condición. Por eso te comenté de que la mayoría de los que estoy viendo en República Dominicana nacieron en esa época, años 80. Bien. Entonces, 80 y 90. E increíblemente, esa es una época en la que te puedo casi decir que pudo haber habido una parentela o alguien en su árbol que puede ser dominicano. Como es el menos de los probables, pero es probable, entonces está la otra condición. Está la de solicitar, primero que nada, agenciarse una oferta de empleo. Una oferta de empleo con una empresa que esté debidamente formalizada y registrada. Entonces, esa empresa tiene que tener lo que le llaman el Sistema Integrado de Registro Laboral, o SIRLA. Cuando esa empresa tiene su SIRLA, debe tener inscritos en su planilla laboral por lo menos a 4 dominicanos para entonces poder tener la condición de ofertar un empleo a un extranjero. En este caso sería un venezolano. Se da el caso como en otros países que tiene que justificar la empresa que ese individuo venezolano que va a contratar, hay un dominicano que no hace esa parte, o simplemente se va a cumplir el 80-20. El 80-20 solamente. Okay. Aquí no hay esa averiguación tan profunda. Yo tengo que resaltar el hecho, y quizás espero no dañar la situación, pero no es. Esa oferta de empleo ni siquiera sigue siendo vinculante, obligatoria, necesariamente que se cumpla como oferta de empleo. Sigue siendo una oferta de empleo. Es una oferta de empleo. Quiero resaltar ese hecho. No obliga ni vincula de manera obligatoria, valga la redundancia, a la empresa que emite la oferta de empleo. Una vez emitida la oferta de empleo, esa oferta de empleo debe ser certificada por el Ministerio de Trabajo. Entonces, se inicia el proceso de solicitud de una visa para fines de residencia. Y cabe resaltar el hecho de que la ley dominicana es para fines de lograr una residencia está partida en 2. Hay 2 ministerios confluyendo en el proceso. Uno es el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su servicio de exterior, entiendas, un consulado, y está luego la Dirección General de Migración, que pertenece como dirección al Ministerio de Interior y Policía. Bien, entonces, uno es el proceso con esa oferta laboral, uno es el proceso de ir a solicitar en su país de origen la visa para fines de trabajo, que es la NM1. Esa visa y la posterior residencia que deriva de ese tipo de visado es la residencia temporal tipo 3. No genera una cédula, es decir, no emite una cédula de residente, más puede sacar una licencia de conducir. La persona, el que es residente temporal tipo 3 puede tener una puede tener una licencia de conducir y puede ser inscrito en la Seguridad Social. No sé si capté bien.
dijiste que tienen que ir al consulado dominicano en Venezuela. Eso no se lo despinta a nadie. El que le diga a usted, señor venezolano o venezolano, el que te diga que te puede lograr hacer esa residencia o esa visa de residencia sin tú tener que trasladarte a Venezuela, te está diciendo mentiras y te va a robar tu dinero. Perfecto. Entonces, eso hay que ir allá. Pero que hay una diáspora que no todos quizás tienen ese pasaje de regreso. Porque yo he visto jóvenes que están trabajando en ciertos lugares, oye, porque no quiero quedarme sin empleo, quiero producir algo. Mira. Pero lo que producen no va a ser suficiente siquiera para mantenerse aquí en el país. Entonces, ¿cómo se explica que ya yo estoy aquí? Hablábamos tras bastidores que tú decías que había como 38,000 venezolanos. Entonces, ¿cómo esos 38,000 que ya tenemos podríamos regularizarlo? Porque a mí me interesa, como ciudadano dominicano, saber que ellos de una u otra forma están carnetizados y que se sabe dónde está cada uno de ellos. De hecho, la diáspora venezolana que está en ciernes y está tratando de organizarse, existe, organizada. Hay quienes están promoviendo un movimiento y están en Facebook, de hecho, y ellos tratan de reunirse y entre ellos sacan información y un poquito de, como le decimos aquí, Radio Bemba muchas veces. Radio Bemba es cuando, si nos están viendo venezolanos, Radio Bemba es cuando comienza a esparcirse un rumor sin tener necesariamente una base real de información. Entonces comienza a propagarse y comienzan a decir cosas que realmente no necesariamente son así. Pero la diáspora está ahí. Muchos de ellos están muy conscientes de cuál es la situación y ellos han pedido de manera formal una especie de tratamiento especial. La ACNUR les ha declarado como refugiados. En República Dominicana no tenemos una política de trátame a una persona como refugiado de tal forma y trátame a otra de tal forma. De repente podría incentivarse a que exista una ley que le dé esa calidad y les cambie su estatus migratorio por esa situación, pero no existe en República Dominicana actualmente. Muchos yo los he visto pidiendo que se les cambie se les dé un trato especial, pero lamentablemente, lo que comenté al principio, la ley es la ley y la ley seguirá siendo ley a menos que la modifique, y si no hay una modificación, pues entonces no hay forma de hacer un trato especial a una persona, porque constitucionalmente hablando no hay forma de dar privilegios a un ciudadano sobre otro. Jocosamente hablando, entonces les tocaría a los venezolanos, que entonces estarán ilegales, la camiona. Sí, con mucha frecuencia se da el caso de que la Dirección General de Migración sale en una batida por el control migratorio ilegal y se lleva en la camiona tanto haitianos como venezolanos. Pero a veces se da el caso de que estando ellos dentro de, como suele pasar con los haitianos también, estando dentro de un transporte público, lo ven, cosa que está mal, pero estamos viviendo en esta situación. Ven a una persona cuyo fenotipo es para ellos más venezolanizado, es decir, como que se ve buen mocito, sí, como que tiene el cabellito chorreado y no parece dominicano. Pregúntale. Y resulta ser que sí, que es venezolano. Entonces comienzan a hurgarse y que si tiene papeles y no, entonces cuando a la camiona. ¿Y por qué no evitamos eso? Yo sé que ahora a nivel de humanidad, ok, le demos entrada a todos, pero nosotros como gobiernos, entonces, para yo crear un inconveniente de esa magnitud que viene a degradar la persona de ese individuo, que lo que está huyendo de su patria por los problemas económicos, sociales y políticos sobre todo, y venirlo a maltratar así porque ya se le acabaron los 30 días, ¿por qué entonces, en el caso específico de los venezolanos, no le damos prórroga y evitamos
esa laraca innecesaria, humillando a seres que realmente, como tú dijiste, son más preparados muchas veces que los dominicanos, tienen mejor educación que muchos de nosotros los dominicanos, y que están en una necesidad imperiosa, y que han sido uno de los países más solidarios con la diáspora dominicana, porque Venezuela acogió hasta a nuestro patricio que murió allá, Cierto. y nos acogió a muchos dominicanos que han ido buscando mejor vida. Entonces yo creo que tenemos que reciprocar esa parte. O sea, la Dirección General de Migración debería parar cualquier intento de meter a esos indocumentados y ligarlos como otras personas, porque es una situación muy diferente. No excluyo a nuestros ¿verdad?, vecinos haitianos. Yo creo que a nadie debe maltratarse. Yo creo que el imperio de la ley, el Estado de Derecho, es lo que manda a un país. Pero en los que nos organizamos, esto es un asunto especial. El venezolano no es un individuo que está emigrando de su país. Está lamentablemente desesperado y por eso lo Es un exiliado económico. es un exiliado económico y político. Mira, repito, y lo que dio inicio al tema migratorio, entiendo que es un asunto de definir una política migratoria real. ¿A quiénes tú quieres en la República Dominicana? ¿Y por qué razón los quieres? ¿A qué obedecen? Hay un factor particularmente que yo he analizado y tengo que ser lo suficientemente objetivo. Volvemos de nuevo al punto de que muchas veces pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Y tengo que decir que no lo somos. Eso es algo que viene hasta de cuando Trujillo. El vender que República Dominicana es lo mejor, cuando los números y las estadísticas dicen totalmente lo contrario. Estamos en los últimos lugares en cualquier medición de lo que tiene que ver con la calidad humana. Estamos en los últimos lugares. Lo único que estamos en los primeros lugares es corrupción. Corrupción, impunidad, Sí. en esas cosas sí estamos muy altos. Pero en lo que tiene que ver con la educación básica, estamos mal. Aunque ¿Usted quiere reconocemos Sí. que se están haciendo esfuerzos. Claro. Por lo menos a nivel de infraestructura se está haciendo algo con No, tenemos las muchas cosas escuelas, positivas. se está tratando. Ya Y el tenemos- nuevo ministro, para mí es un tecnócrata, o sea, es un individuo Sí, que quiere ciertamente hacer las está cosas trabajando. bien y está ordenando las cosas. Y ojalá y todo siga por ahí, pero mientras el hacha va y viene, estamos viendo esto. Entonces, déjenme decirle otro datito difícil de tragar, pero es así. República Dominicana es un país sumamente caro para vivir. Sumamente caro para vivir. Aquí el costo de los alimentos, yo que he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad todavía si lo deseo, de viajar, gasto exactamente lo mismo en comida en un supermercado norteamericano y nada que ver la calidad, nada que ver con la calidad. La calidad de la comida de un supermercado norteamericano, nada que ver. Cuando yo compro carne allá es carne. Claro. Y Otra fragancia. Y gasto ligeramente menos allá que aquí. Totalmente. En comida. En combustible, ni hablar. Estamos hablando que es menos de la mitad. Y para mí es el factor realmente preponderante. O sea, la energía para nosotros en República Dominicana es extremadamente cara. Ciertamente no producimos petróleo, pero el gobierno se ha recostado demasiado en vivir de los impuestos que saca de esos artículos. Casi no tener nada, pues es muy difícil. No, como dije, llevan un récord Guinness. Sí, no, Quebrar a Venezuela. Sí, me parece que esa es la idea. Y Eso como es un dije récord. el programa anterior, este espacio está abierto para la diáspora venezolana. Encuentren en nosotros un amigo, una voz, para despertar la conciencia en sus propios conciudadanos allá en Venezuela. Amigos, gracias por su atención, es todo por el momento, y gracias al licenciado Jerónimo Meléndez Muchas gracias. por estar con nosotros en este día. Gracias, televidentes.
Ciudadanos todos, mis queridos televidentes, no podemos dejar de hacer nuestro comentario con una breve historia. Hace unos años estuvimos viajando por el interior con unos amigos y de repente vamos al Museo de las Mirabal. De ahí compramos el libro que estaba y nos dijeron que doña Dedé estaba en su casa y que viéramos porque ella tiene la finca del cacao orgánico y que pasáramos, que ella estaba ahí y nos podía recibir. Bueno, pues simple y llanamente nos dirigimos hacia allá y fuimos a hablar con doña Dedé, que en ese momento estaba viva. Comienza a hablarnos de la finca del cacao y lógicamente tocamos el tema de sus hermanas. Para mucha pena hacia nosotros, ella nos dijo que los actores materiales de ese asesinato murieron algunos de viejos en Estados Unidos y otros están vivos y sin embargo no se les aplicó el peso de la ley. Yo esto lo traigo a colación porque en días pasados el presidente Hipólito Mejía, por medio de una carta muy respetuosa, le pide al expresidente Leonel Fernández que dé cuenta de las inversiones o de las aportaciones que se hacen a la Fundación Global. Eso creó un mare magnum, muchos dijeron que eso a destiempo, que fue el presidente, otro como un exfuncionario le dijo que como que estaba hablando disparate, y otras personas comenzaron a decir, bueno, esos fueron aportes y eso. Traigo esos dos comentarios como si no tuvieran que ver uno con el otro, y es porque yo no soy abogado, pero entiendo que ningún delito debe perimir hasta que no sea juzgado y comprobado. El expresidente Leonel Fernández lo único que tenía que contestar, un hombre que habla de transparencia, decir, vengan y revisen nuestros libros, todo está aquí bien y ya, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no, aquí lo ponemos como la parte de la acusación política, el perseguimiento. Cada persona pública está sujeta al escrutinio de la sociedad civil, de nuestra sociedad. Ningún funcionario público puede estar por encima de la ley. En mi primer programa hablé de las bondades, del trabajo incansable que hace nuestro presidente por los más pobres de este país. La mayoría de los proyectos están dirigidos a la población más pobre y sobre todo fomentando ese aspecto de la educación, de que tengamos el conocimiento. Hay una declaración jurada de bienes. Ahora tenemos acusados ante el caso de Odebrecht. No hagan ninguna acusación sobre el caso de Odebrecht. Hagan como pasó con el infeliz de Al Capone, que mató 100 gente y Estados Unidos la agarró por la evasión de impuestos. Nosotros necesitamos que esa ley se aplique para cada funcionario. Que cada uno diga de dónde sacó su dinero, de dónde viene su riqueza. Le heredó, no hay problema. Pero tenemos que hacer cumplir la ley, señor presidente. Usted trabaja, pero sus infuncionarios no están funcionando, porque quieren estar por encima de la ley y le hacen un flaco servicio a su gobierno. Sus intenciones son buenas y las entendemos, pero usted no tiene, parece doliente. Usted está trabajando solo y ellos haciendo lo que les da la gana. Es un punto en el ordenamiento de su gobierno que usted tiene que hacer. Usted merece un tercer periodo. Yo lo creo así, porque a usted nadie le puede, la Constitución no puede decir Danilo Medina no puede ir. Todos debemos tener el mismo derecho. Y si usted lo está haciendo bien, amén, mejor. Pero caramba, esa bulla de corrupción, esa falta a hacer la ley, a hacerla cumplir de sus infuncionarios, no es buena para usted ni para nadie, y mucho menos para el pobre pueblo dominicano, que esos funcionarios vienen dilgando lo que gastan y derrochando el dinero que no heredaron y que no trabajaron. Necesitamos que los delitos no periman en la República Dominicana. Necesitamos levantar la voz
Y debemos de aprovechar ahora este domingo que esa marcha verde se levanta como un punto, una voz, un clamor de un pueblo para decir, basta ya de la corrupción. Tenemos que entender que seamos o no del gobierno, se le está yendo las manos. No podemos seguir con un 96% en gastos y un 4% de inversión. El país no podemos dejarlo colapsar. Animémonos todos a ir a esa marcha verde, a levantar la conciencia, pero sobre todo que esa marcha verde produzca en nosotros el querer ir a votar en el 20 por quien queramos, que no haya abstención, que podamos los dominicanos decir, yo voté por fulano o en contra de fulano, pero no nos quedamos de brazos cruzados. Tenemos que levantarnos. Se lo damos al presidente el voto, bienvenido sea, pero que cumplamos, porque hasta ahora es el único derecho que tiene el pueblo dominicano. No venda su voto, apoye esa marcha verde, apoye el cumplimiento de la ley y vamos a hacerle huelga a cada funcionario que no presente esa declaración de bienes. Vamos a apostar un grupo donde estén dirigiendo y decirle, hasta que tú no presentes esa declaración de bienes y me diga de dónde viene tu dinero, yo me quedo aquí. A eso es que hay que hacerle huelga. Y vamos entonces a comenzar a cambiar este país. No le tiremos a la cabeza. Vamos a tirarle a la zapatica a aquellos que se han hecho todo con los impuestos que pagamos nosotros. Perdónenme quizás si fue un poquito duro con el pronunciamiento de hoy, pero realmente tenemos que desahogarnos. No podemos tener solamente los corruptos de hoy. Todo el mundo está bajo el escrutinio de la ley. Muchas gracias, conciudadanos todos.